Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney. Y bueno, el día de hoy tenemos un capítulo más de este libro tan... ¿qué le puedo decir? Tan fuerte, que es Las hijas del frío. Vamos por el tercer capítulo. Sin embargo, si vas llegando en este momento y no sabes de qué estoy hablando, te dejo por aquí la pestañita donde te llevará al primer capítulo o al inicio de este, para que veas cómo va la historia, cómo va dándose la historia. Les digo, no, vamos empezando, no llevamos mucho, pero yo siento que desde el día 1 está siendo muy fuerte. Varios de ustedes me están comentando que es diferente a los demás, puesto que este contiene niños. Efectivamente, nada más que, como les comento, este libro me lo recomendaron muchísimo. Y es porque la trama es buena. Ahorita pues obviamente es el inicio, estamos viendo de qué se va tratando. Como también ya nos dimos cuenta, no es una historia lineal como las que estábamos acostumbrados a llevar en el canal, sino una historia donde se ven las diferentes perspectivas de los personajes, vamos conociendo más de ellos, y eso siento que es lo que nos va a dar como ese amarre hacia la historia, ¿no? Que realmente la disfrutemos o lleguemos a disfrutar en algún momento, porque vamos a conocer tanto a los personajes que nos vamos a encariñar, supongo yo, pienso, con cada uno de ellos, o nos vamos a entender mejor por qué hicieron lo que sea que vaya a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio, ya no me enrollo más. Y ya saben, tráiganse algo para tomar, algo para comer, algo para disfrutar este momento con este calor que está haciendo. Y pues ya saben, déjenme de fondo, pónganse a bordar, a trabajar un poquito, en lo que sea que estén haciendo, yo los acompaño con este capítulo y pues vamos para allá. Dice así. Stromstad, 1923. Agnes, hoy solo tengo un montón de aburridas reuniones. No tiene ningún sentido que vengas conmigo. Pero yo quiero ir contigo hoy. Me aburro tanto. No tengo nada que hacer. Ya, pero ¿tus amigas? Todas están ocupadas. Lo interrumpió Agnes, enfurruñada. Brita está preparando la boda. Laila se iba a ir a Halden con sus padres a visitar a su hermano, y Sonja tenía que ayudar a su madre. Y añadió con voz tristona: ¿quién tuviera una madre a la que ayudar? Clavó una mirada implorante en su padre. Y sí, aquello funcionó como de costumbre. El hombre dejó escapar un suspiro. Bueno, anda, vente conmigo. Pero me tienes que prometer que estarás callada y quieta, y no andarás por todas partes como un torbellino hablando con los empleados. La última vez volviste locos a esos pobres hombres, y les llevó varios días recobrar la normalidad. No pudo evitar dedicarle una sonrisa a su hija. Cierto que era difícil controlarla, pero no había muchacha más hermosa a este lado de la frontera. Agnes rió satisfecha, pues una vez más había salido vencedora de la discusión, y premió a su padre con un abrazo y una palmadita en la prominente barriga. Nadie tiene un padre como el mío, le dijo Mimosa, provocando la carcajada complacida del hombre. ¿Qué haría yo sin ti?, preguntó August, medio en serio, medio en broma, atrayéndola hacia sí para abrazarla. Oh, no te preocupes por eso.
No pienso irme a ningún sitio. No, al menos no por ahora, respondió él apenado, acariciándole la oscura cabellera. Pero no falta mucho para que se presente un hombre que te aleje de mi lado, si es que encuentras a alguno que valga la pena, añadió riendo. He de decir que hasta ahora has sido muy exigente. Bueno, no puedo aceptar a cualquiera, respondió Agnes también entre risas, y menos con el modelo que tengo. Así, cualquier joven se vuelve exigente. Bueno, bonita mía, basta de adularme, atajó August orgulloso. Date prisa, si es que vas a venir conmigo a la oficina. El director no puede llegar tarde. Pese a sus palabras de apremio, Agnes tardó casi 1 hora en estar lista para salir, pues el cabello y la vestimenta exigían mucho trabajo. Sin embargo, cuando Agnes por fin hubo terminado, August solo pudo admitir que el resultado era excelente. Con media hora de retraso llegaron por fin a la oficina. Disculpen la tardanza, dijo August recorriendo la sala con la mirada, que fue posando en los 3 hombres que lo aguardaban. Pero espero que me perdonen en cuanto conozcan la razón de mi demora, añadió señalando con la mano a Agnes, que entraba justo detrás de él. Llevaba un vestido rojo ceñido que resaltaba su estrecha cintura. Pese a que muchas jóvenes se habían dejado llevar por la moda de los años 20, sacrificando su cabello bajo la hoja de la tijera, Agnes había sido lo bastante sensata como para conservar su generosa y negra melena, que ahora llevaba recogida en un moño en la nuca. Sabía bien cómo sacarle partido a su porte. El espejo de su casa se lo confirmaba siempre, y ella lo utilizó al máximo en aquel momento, cuando, al detenerse ante los 3 señores, se quitó los guantes y les estrechó la mano uno a uno. Con gran satisfacción constató que aquello surtía efecto. Allí estaban sentados, uno junto a otro, con una expresión bobalicona de pez boquiabierto, y los 2 primeros le retuvieron la mano un poco, solo un poco más de lo normal. Con el tercero fue otra cosa. Llena de asombro, Agnes comprobó que le saltaba el corazón en el pecho. Aquel hombre grande y tosco apenas la miró y le estrechó la mano solo un instante. Las manos de los otros 2 le resultaron blandas, casi femeninas. Las del otro, en cambio, eran distintas. Sintió las callosidades que le rasparon la palma de la mano, y sus dedos eran largos y fuertes. Por un segundo consideró la posibilidad de no soltarlo, pero se controló y le hizo un gesto comedido con la cabeza. Sus ojos, que no se cruzaron con los de ella más que un instante, eran castaños, de los que dedujo que por sus venas corría sangre valona. Después de saludar, se apresuró a sentarse en un rincón con las manos en las rodillas. Vio que su padre dudaba, pues habría preferido que se quedara fuera, pero ella adoptó la expresión más dulce de la que fue capaz y lo miró suplicante. Como de costumbre, su padre la complació. Asintió sin decir nada, indicándole que podía quedarse, y ella decidió, para variar, guardar silencio cual ratón de iglesia para no correr el riesgo de que la mandasen salir como a una mocosa. No querría sufrir tal agravio ante aquel hombre. En condiciones normales, después de 1 hora de silenciosa participación, habría estado moribunda de aburrimiento. Pero no fue así en esta ocasión. Aquella hora pasó sin sentir, y, cuando terminó la reunión, Agnes estaba segura. Quería a aquel hombre más que ninguna otra cosa en el mundo. Y ella
solía conseguir lo que quería. ¿No deberíamos visitar a Niklas?, preguntó Asta, con voz suplicante, aunque sin advertir el menor indicio de compasión en el rostro pétreo de su marido. Ya te he dicho que su nombre no debe volver a mencionarse en esta casa, masculló Arne con la mirada fría, como de un granito, fija en lo que había al otro lado de la ventana de la cocina. Pero después de lo que le ha pasado a la niña... Castigo de Dios. ¿No te dije que ya lo recibiría algún día? Nada, él es el único culpable. Si me hubiera hecho caso, esto no habría sucedido jamás. A la gente temerosa de Dios no le ocurren estas desgracias. Y ya está bien de hablar de él, dijo, aporreando la mesa con el puño. Asta suspiró por sus adentros. Claro que ella respetaba a su marido, y cierto que él sabía lo que hacía, pero en este caso se preguntaba si no estaría equivocado. El corazón le decía que no podía ser compatible con la voluntad de Dios, que no acudiesen al lado de su hijo ahora que había recibido un golpe tan duro. Claro que ella no había conocido a la pequeña, pero aún así era su carne y su sangre, y los niños pertenecían al reino de Dios, según la Biblia. Naturalmente, aquello no era más que cosas de una pobre mujer. Arne, que era hombre, era el que sabía. Así había sido siempre, y como tantas otras ocasiones, se guardó sus ideas y se levantó a quitar la mesa. Habían pasado demasiados años desde la última vez que vio a su hijo. Sí, a veces se encontraban por ahí. Era inevitable ahora que se había mudado a Favalca, pero se cuidaba mucho de pararse a hablar con él. Su hijo sí lo había intentado alguna vez, pero ella apartaba la mirada y se apresuraba a seguir su camino, tal y como le habían dicho que lo hiciera. Aunque nunca había bajado la vista con la suficiente rapidez como para evitar ver el dolor en sus ojos. Por otro lado, la Biblia decía: honrarás a tu padre y a tu madre. Y lo que sucedió aquel día, ya muy lejano, era, a su entender, un incumplimiento del mandato de Dios. Y, por esa razón, no podía abrirle su corazón. Observó a Arne sentado a la mesa. Pese a que a ambos pasaban ya de los 70, él se mantenía erguido, como un pino, y con el cabello oscuro tan espeso como siempre, aunque algo encanecido. Vaya, desde luego las muchachas lo perseguían cuando eran jóvenes, pero Arne nunca había tenido ese tipo de inclinaciones, por así decirlo. Ella no tenía más de 18 años cuando se casaron, y, por lo que se sabía, jamás había mirado a otra mujer. Cierto que tampoco en casa había mostrado mucho interés por lo carnal, pero su madre siempre le dijo que ese aspecto del matrimonio formaba parte del deber de una mujer, y no era una fuente de alegría, de modo que Asta se consideró afortunada de no abrigar mayores esperanzas en ese terreno. En cualquier caso, tuvieron un hijo, un niño hermoso, fuerte, rubio, el vivo retrato de su madre, pero muy poco parecido a su padre. Tal vez por eso resultó tan mal. Si hubiera sido más como su padre, tal vez Arne habría cultivado una relación más estrecha con el pequeño. Pero no sucedió así. El niño fue de su madre desde el primer momento, y ella lo amó tanto como pudo. Pero no fue suficiente, pues, cuando llegó la hora de la verdad, el día
en que se vio obligada a elegir entre el hijo y su padre, ella lo traicionó. Pero, ¿qué otra cosa habría podido hacer? Una esposa debe apoyar siempre a su marido. Era algo que había aprendido de niña. Aunque a veces, en momentos de flaqueza, cuando apagaban la luz y se quedaba tumbada en la cama pensando, la asaltaban las cavilaciones y se preguntaba cómo podía parecer tan erróneo algo que le habían enseñado como bueno desde siempre. Por eso, la tranquilizaba tanto que Arne supiese siempre cómo debían ser las cosas. Él le había explicado muchas veces que el sentido común de las mujeres no era de fiar, y que por eso se había asignado al hombre el cometido de guiarla, y eso le infundía seguridad. Su padre se parecía mucho a Arne, de modo que el único mundo que ella conocía era aquel en el que los hombres decidían, y es que su Arne era muy sensato. Eso decían todos. Incluso el nuevo pastor había hablado de él, en términos laudatorios, no hacía tanto. Dijo que Arne era el sacristán más cumplidor con el que había tenido la suerte de trabajar, y que Dios podía estar satisfecho de tener siervos como él. El propio Arne se lo había contado, henchido de orgullo, en cuanto volvió a casa. Claro que por algo llevaba 20 años siendo sacristán en Favalca. Bueno, sin contar los años nefastos en que le asignaron como pastor a aquella mujer. Por nada del mundo querría hasta volver a vivir aquello. Gracias a Dios que la pastora terminó por comprender que nadie allí deseaba su presencia, y se marchó cediendo el puesto a un pastor de verdad. ¡Ah, lo que el pobre Arne pasó durante aquella época! Por primera vez en 50 años de casados lo vio llorar. La idea de ver a una mujer en el púlpito de su amada iglesia casi lo destrozó. Aunque también decía que confiaba en que Dios expulsara de su templo a los mercaderes. Y también, en aquella ocasión, lo asistió la razón. Hasta solo deseaba que hallase espacio en su corazón para perdonar a su hijo por lo ocurrido. Hasta entonces, ella no podría vivir un solo día de felicidad. Sin embargo, era consciente de que si no era capaz de perdonar a su hijo ahora, después de aquella desgracia, no había la menor esperanza de reconciliación. Si al menos hubiera podido conocer a la pequeña, ahora ya era demasiado tarde. Habían transcurrido 2 días desde que encontraron a Sara, y el ambiente que había reinado aquel primer día remitió inexorablemente, pues se vieron obligados a resolver las tareas cotidianas que no dejaban de existir solo porque hubiese muerto una niña. Patrick estaba escribiendo las últimas líneas de un informe sobre un caso de agresión cuando sonó el teléfono. Vio en la pantalla de quién era la llamada y descolgó suspirando. Mejor sería acabar con ello lo antes posible. Oyó la familiar voz del forense, Thor Pedersen, y se saludaron como de costumbre antes de entrar en materia. La primera señal de que el mensaje no contenía la información que esperaba fue la arruga que se formó en su frente. Unos minutos más tarde, su ceño se acentuó más aún y, una vez que supo cuánto el forense tenía que transmitirle, colgó el auricular con tal ímpetu que rebotó en la base del teléfono. Se tomó unos segundos para calmarse mientras las ideas campaban veloces por su mente. Al cabo de un rato tomó el blog donde había ido escribiendo mientras hablaba por el teléfono y se dirigió al despacho de Martín. En realidad, antes que al de ningún compañero,
Debería haber ido al de Bertil Melberg, el jefe de la comisaría, pero necesitaba discutir la información que acababa de recibir con alguien que le inspirase confianza. Por desgracia, su jefe no pertenecía a esa categoría, y, de entre sus colegas, solo Martín encajaba en aquel exclusivo grupo. ¿Martín? El compañero estaba al teléfono cuando Patrick llegó, pero le indicó que tomase asiento. La conversación parecía estar tocando a su fin, y Martín la terminó con un críptico y susurrante: sí, yo también. Igualmente, al tiempo que se le ruborizaba hasta las cejas. Pese al tema que lo llevaba al despacho del colega, Patrick no pudo evitar meterse un poco con su joven colega. Vaya, ¿con quién hablaba si puede saberse? A modo de respuesta solo obtuvo el inteligible murmullo de Martín, cuyo rubor se acentuó aún más. ¿A alguien que llama para denunciar un delito? ¿Alguno de los colegas de Stromstad? ¿O de Udevalla? ¿O tal vez Liv G.W., el que estaba interesado en escribir tu biografía? Martín se retorcía en la silla, pero volvió a murmurar algo más audible. Pía. Ah, bueno, Pía. Fíjate, jamás me lo habría imaginado. Veamos, ¿cuánto lleváis? 3 meses, ¿no? Eso debe ser un récord para ti, ¿verdad? Le chinchó Patrick. Hasta el verano pasado, Martín había sido famoso por ser algo así como un especialista en historias de amor, breves y desgraciadas, principalmente por su capacidad infalible de caer enamorado de objetivos ya ocupados que por lo general no perseguían más que una aventura transitoria. Pero Pía no solo estaba libre, sino que además era una joven encantadora y muy formal. Celebraremos los 3 meses el sábado, confirmó Martín con un destello en los ojos. Y vamos a mudarnos a vivir juntos. Justo me llamaba para decirme que ha encontrado un apartamento perfecto en Grovestad. Iremos a verlo esta tarde. El rubor iba palideciendo, pero el joven no podía ocultar que estaba enamorado hasta los huesos. Patrick recordó cómo era entre él y Erika el principio de su relación. Prebebé. La amaba con locura, pero aquel enamoramiento arrebatador se le antojaba ahora como un sueño lejano y desdibujado. Al parecer, los pañales llenos de caca y las noches en vela surtían ese efecto. ¿Y tú qué? ¿Cuándo vas a convertir a Erika en una mujer decente? No puedes consentir que se pasee por ahí con un hijo ilegítimo. Pues sí, mira, eso es para pensárselo, dijo Patrick con una sonrisa socarrona. De repente su semblante adoptó una expresión más seria, pues recordó que se enfrentaban a algo muy distinto de una broma. Acaba de llamar Pedersen. El informe sobre la autopsia de Sara nos llegará por fax, pero me hizo una síntesis de lo que contiene, y esa síntesis implica que su ahogamiento no fue un accidente. La asesinaron. ¿Qué demonios estás diciendo? Martín volcó el lápiz al gesticular, presa de la mayor estupefacción, pero no se molestó en recogerlo, y centró toda su atención en Patrick. Al principio, él también estaba en nuestra onda, y pensaba que había sido un accidente. No había lesiones visibles en el cadáver. Iba totalmente vestida con ropa adecuada a la estación en que estamos, salvo que no llevaba cazadora, pero se le pudo salir y desaparecer flotando. Lo más importante, cuando examinó los pulmones, encontró agua, dijo antes de guardar silencio unos segundos. Martín se encogió de hombros y arqueó las cejas inquisitivo. Pero dime,
¿Qué encontró en el cadáver que no encajara con el accidente? Agua de la bañera. ¿Agua de la bañera? Sí, sus pulmones no contenían agua del mar, como cabría esperar en una persona que se ha ahogado en el mar, sino agua de la bañera. Quizá deba añadir, probablemente, en cualquier caso, Pedersen halló en el agua restos de jabón y de champú, lo que indica que se trata del agua de una bañera. O sea que la ahogaron en una bañera, concluyó Martín en un tono incrédulo. Estaban tan convencidos de que se trataba de un caso de ahogamiento trágico, pero accidental, que les costaba cambiar de idea. Sí, eso parece, y además concuerda con los moretones que había en el cadáver. Decías que no había ninguna marca en el cuerpo. No, a primera vista no las había, pero cuando le retiraron el cabello de la nuca y miraron con más detenimiento, vieron claramente unos moretones que bien podrían coincidir con las marcas de una mano, la mano de alguien que le mantuvo la cabeza bajo el agua de forma violenta. ¡Joder! Martín parecía a punto de vomitar. Patrick experimentó la misma sensación cuando oyó la noticia del forense. Es decir, nos enfrentamos a un caso de asesinato, dedujo Martín, como para convencerse a sí mismo del hecho. Sí, y ya hemos perdido 2 días. Tenemos que empezar a hacer una ronda de interrogatorios por el barrio, preguntarle a la familia y a los parientes, y averiguar cuanto podamos de la pequeña y sus más allegados. Martín hizo un mohín de repulsa, y Patrick comprendió su reacción. Las tareas que tenían ante sí no eran nada agradables. La familia estaba ya destrozada, y ahora ellos se verían obligados a remover en sus despojos. Con demasiada frecuencia, los asesinatos de niños resultaban cometidos por aquellos que más deberían lamentarlos. De ahí que en esos casos no pudiesen mostrar la compasión que podía esperarse en el trato con una familia que acababa de perder a un hijo. ¿Has hablado ya con Melberg? No, confesó Patrick con un suspiro. Ahora voy. Puesto que fuimos nosotros los que acudimos a la llamada el otro día, pensé que podríamos llevar el caso juntos. ¿Te importa? Sabía que se trataba de una pregunta retórica, pues ninguno de los dos deseaba ver a los colegas Ernest Lundgren o Gösta Flieger como los responsables de nada más complejo que el robo de una bicicleta. Martín asintió sin más. Vale, dijo Patrick. Mejor será que termine cuanto antes. El comisario Melberg observaba la carta que tenía ante sí, como si fuese una serpiente venenosa. Era lo peor que podía ocurrirle. Incluso el indignante incidente de Irina, del verano anterior, palidecía a su lado. Pequeñas gotas de sudor perlaban su frente, pese a que la temperatura de su despacho era más bien baja. Melberg se limpió el sudor con la mano y, sin querer, se desbarató el mechón que con tanto cuidado se había enroscado sobre la calva. Justo cuando, irritado, intentaba restituirlo a su lugar, llamaron a la puerta. Le dio a toda prisa el último toque a su obra antes de gritar un enojado «¡Entre!». Henstrom se mostró impertérrito ante el tono de Melberg, pero éste advirtió que su semblante delataba una gravedad inusual. Por lo general, y a juicio del comisario, Patrick era más bien demasiado graciosillo para su gusto. Él prefería trabajar con hombres como Ernest Lundgren, que siempre trataba a sus superiores con el respeto que merecían. Con Henstrom siempre tenía la sensación de que era capaz de sacarle la lengua en cuanto se diese media vuelta. Pero el tiempo separa la paja del grano, se decía Melberg, con amargura.
Gracias a su dilatada experiencia en la policía, sabía que los endebles y los bromistas solían ser los primeros en caer. Por un segundo logró olvidar el contenido de la carta, pero cuando Henstrom se sentó al otro lado del escritorio, se dio cuenta de que quedaba claramente visible para él, por lo que se apresuró a guardar la misiva en el primer cajón. Llegado el momento, se encargaría de aquel asunto. Bien, ¿cuál es el problema? Mellberg oyó el temblor de su propia voz, pues aún estaba afectado por la conmoción, y se esforzó por estabilizarla. No dar nunca muestras de debilidad. Ese era su lema. Si les ofrecías el cuello a tus subordinados, te clavaban los dientes sin pensarlo. Un asesinato, dijo Patrick súcitamente. ¿Qué ha pasado ahora?, suspiró Mellberg. ¿Alguno de los bestias de nuestros viejos amigos le ha arreado a la parienta en la cabeza con más ímpetu que de costumbre? El semblante de Henstrom no se alteró. No, respondió. Se trata del ahogamiento accidental del otro día. Resulta que, después de todo, no fue un accidente. A la niña la ahogaron. Mellberg soltó un leve silbido. No me diga, contestó impreciso mientras las ideas se cruzaban por su mente con notable confusión. Por un lado, siempre le indignaban los crímenes cometidos contra niños. Por otro, intentaba dilucidar en qué medida tan inesperado suceso podía afectarle en calidad de jefe de policía de Tanumshede. Había dos maneras de considerarlo, o bien como un montón de exceso de trabajo y de papeleo, o bien como un ascenso en el curso de su carrera y la vuelta a Gotemburgo, y a verse en el ojo del huracán. Claro que no tenía otro remedio que admitir que las dos exitosas investigaciones del asesinato en las que se había participado hasta aquel momento no habían surtido el efecto deseado. Pero, tarde o temprano, algo convencería a sus jefes de que su lugar estaba en la oficina de la capital. Y quién sabía si no sería este el caso que lo restituiría a su puesto. Comprendió que Henstrom esperaba algún otro tipo de reacción por su parte, y se apresuró a añadir: ¿Quiere decir que alguien ha matado a una niña? Bueno, ese miserable no escapará, dijo cerrando el puño como para enmarcar el peso de sus palabras, aunque solo consiguió provocar un destello de preocupación en los ojos de Patrick. ¿Tiene alguna pregunta sobre la causa de la muerte?, preguntó Henstrom como para guiarlo un poco. Su tono le pareció a Mellberg de lo más irritante. Por supuesto, justo a eso iba ahora mismo. A ver, ¿qué dijo el forense al respecto? Que se ahogó, pero no en el mar. Solo encontraron agua dulce en sus pulmones, y, puesto que estaba mezclada con restos de jabón y cosas así, Pedersen dedujo que probablemente fuese agua de la bañera. Es decir, la niña, Sara, fue ahogada en el interior de una casa, en una bañera, y luego trasladada al mar, donde la arrojaron para que pareciese un accidente. El panorama que el relato de Henstrom suscitó en su imaginación lo llevó a olvidar sus posibilidades de ascenso por un segundo. Consideraba que, en sus años de servicio, había visto de todo, pero los asesinatos de niños no dejaban impasible a nadie. Lo de emprenderla con una niña pequeña era algo que sobrepasaba los límites de toda decencia, y la indignación que en él suscitaba un caso como aquel no era, por inusual, menos desagradable. ¿Algún sospechoso, claro?, preguntó. Henstrom negó con la cabeza.
No, no sabemos de ningún problema con la familia, y tampoco tenemos otros casos de agresión a niños en Fabalca. Nada como esto. De modo que supongo que tendremos que empezar hablando con la familia, ¿no?, inquirió Patrick, tanteando el asunto. Mellberg comprendió enseguida lo que pretendía, y por él no había objeción. En otras ocasiones había funcionado bien dejar que Henstrom hiciese todo el trabajo preliminar y después, cuando todo estuviese aclarado, colocarse él en medio de los focos. Tampoco era nada de qué avergonzarse. No en vano, la clave de un liderazgo de éxito precisamente consistía en saber delegar. ¿Se diría que quiere dirigir esta investigación? Bueno, la verdad es que ya he empezado, puesto que fuimos Martin y yo quienes acudimos a la llamada de emergencia cuando dieron la alarma, y ya hemos hablado con la familia y eso. Bien, me parece buena idea, dijo Mellberg con un gesto de aprobación. Pero procure mantenerme informado. De acuerdo, respondió Henstrom, también satisfecho. Entonces Martín y yo pondremos manos a la obra. ¿Martín?, preguntó Mellberg con insidia. Seguía irritándolo el tono irrespetuoso de Patrick, y en ese momento vio la oportunidad de ponerlo en su sitio. A veces Henstrom se comportaba como si fuese el jefe de la comisaría, y aquella era una ocasión ideal para demostrarle quién mandaba allí. No creo que pueda prescindir de Martín por ahora. Ayer lo puse a investigar una serie de robos de vehículos, seguramente una liga de los países bálticos que opera en la zona, así que creo que tiene más que de sobra. En cambio, Ernest, dijo, retardando las palabras y disfrutando de la expresión torturada de Patrick, no tiene mucho que hacer en estos momentos, así que lo ideal es que los dos trabajen con este caso. El policía se retorcía ante él como si le estuviese torturando, y Mellberg sabía que había puesto el dedo en el lugar adecuado, justo en la llaga. No obstante, resolvió paliar ligeramente el padecimiento de Henstrom. Pero lo nombro a usted responsable de la investigación, de modo que Lundgren tendrá que informarlo directamente. Aunque Ernest Lundgren era un colega mucho más agradable, Mellberg no era tan imbécil como para ignorar que el hombre tenía sus limitaciones. Sería una insensatez tirar piedras contra el propio tejado. En cuanto a Henstrom, se marchó y cerró la puerta. Mellberg volvió a sacar la carta y a leerla, seguramente por 10ª vez. Morgan estiró los dedos y los hombros antes de sentarse delante de la pantalla del ordenador. Sabía que a veces se perdía por completo en aquel mundo, y que podía permanecer en la misma postura durante horas y horas. Comprobó exhaustivo que tenía cuanto necesitaba para no tener que levantarse hasta que no fuese del todo necesario. Sí, allí estaba todo. Una botella de Coca-Cola grande, una chocolatina Damm grande y una chocolatina Snickers grande. Con ellos se mantendría un buen rato. El archivador que le había dado Frederick y que ahora tenía sobre las rodillas era pesado. Todo aquel mundo fantástico que él era incapaz de crear estaba reunido entre las pastas duras del archivador, a la espera de convertirse en unos y ceros. Eso sí era algo que él dominaba. Por algún misterio de la naturaleza, los sentimientos, la imaginación, los sueños y los cuentos no tenían cabida en su cerebro. En cambio, dominaba lo lógico, lo fácilmente predecible de los unos y los ceros. Los pequeños impulsos eléctricos del ordenador
que se hacían visibles en la pantalla. A veces se preguntaba qué se sentiría cuando, como Frederick, uno era capaz de sacarse de la cabeza otros mundos, crear y vivir los sentimientos de otras personas. Por lo general, aquellas cavilaciones no le llevaban más que a encogerse de hombros y a desecharlas como algo carente de importancia. Pero, en los periodos de depresión profunda que a veces sufría, podía sentir todo el peso de sus limitaciones y desesperar al saberse tan distinto del resto de la gente. Al mismo tiempo, era un consuelo saber que no estaba solo. Solía entrar en las páginas web para gente como él y había intercambiado correos electrónicos con algunos de ellos. En una ocasión incluso llegó a aceptar una cita en Gotemburgo, pero se trataba de una experiencia que no deseaba repetir. El hecho de que fueran tan esencialmente distintos de las demás personas les dificultaba la relación entre sí, y el encuentro constituyó un fracaso de principio a fin. Sin embargo, fue un alivio saber que había más como él. Esa certeza le bastaba. En realidad, no sentía la menor nostalgia de participar en esa comunidad social, que tan importante parecía para las personas normales. Como más a gusto estaba, era solo, en su pequeña cabaña, con la única compañía de los ordenadores. De vez en cuando toleraba la presencia de sus padres, pero eran los únicos. Le infundía seguridad verse con ellos. Había tenido muchos años para aprender e interpretar el complejo lenguaje gestual, en forma de expresiones faciales y corporales, y otras miles de pequeñas señales para cuyo manejo su cerebro simple no parecía estar construido. También, ellos aprendieron a adaptarse a él, a hablar de un modo tal que él comprendiese, al menos relativamente. La pantalla vacía parpadeaba ante él. Le gustaba aquel instante. La gente normal tal vez diría que amaba un instante así, pero él no sabía exactamente qué significaba amar, aunque quizá fuese justo lo que él sentía en aquel momento. Aquella honda sensación de satisfacción, de estar en casa, de ser normal. Morgan empezó a escribir deslizando sus ágiles dedos por el teclado. De vez en cuando bajaba la vista hacia el archivador que reposaba sobre sus rodillas, pero por lo general tenía la mirada fija en la pantalla. Nunca dejaba de sorprenderlo que los problemas que tenía para coordinar su cuerpo y sus dedos desapareciesen como por milagro cuando se ponía a trabajar. Entonces, de repente, era tan ágil y se sentía tan seguro, con la mano como siempre debía estarlo. Dificultades del aparato motor llamaban a los problemas que tenía para hacer obedecer a sus dedos cuando quería atarse los zapatos o abotonarse una camisa. Era parte del diagnóstico, lo sabía, y sabía perfectamente que lo distinguía de los demás, pero no podía hacer nada por cambiarlo. Además, consideraba erróneo calificar a los otros de normales y a los de su clase de anormales. En realidad, eran solo las normas sociales las que hacían que el fallo fuese suyo. Él era sencillamente distinto. El hilo de su pensamiento se movía en otras direcciones. Eso era todo. No necesariamente peores, solo diferentes. Hizo una pausa para dar un trago a la Coca-Cola, directo de la botella, antes de volver a deslizar sus dedos con rapidez por el teclado. Morgan estaba satisfecho. Stromstad, 1923. Allí estaba,
tendido en la cama con los brazos bajo la cabeza y mirando al techo. Ya era tarde y, como siempre, sentía en las articulaciones el peso de un largo día de trabajo. Pero aquella noche no lograba calmarse del todo. Tantos pensamientos surcaban su mente que era como intentar dormir en medio de un enjambre de moscas. La reunión sobre el bloque de piedra se había desarrollado bien y constituía una de las razones de su cavilar. Sabía que aquel trabajo sería un reto y le daba vueltas a las distintas alternativas, intentando decidirse por el mejor modo de proceder. Ya sabía por dónde empezar a extraer de la montaña el gran bloque que precisaba. En la parte sudoeste de la cantera había una ingente roca aún intacta de la que creía poder liberar un buen cubo de hermoso granito. Con un poco de suerte, no presentaría los fallos y debilidades que harían que la roca se deshiciese. La segunda razón de sus reflexiones era la muchacha de obscuro cabello y ojos azules. Sabía que aquello eran pensamientos prohibidos. Los hombres como él no podían ni siquiera pensar en ese tipo de jóvenes, pero no podía evitarlo. Cuando estrechó aquella mano delicada entre las suyas, tuvo que obligarse a soltarla de inmediato. Cada segundo que pasaba sintiendo su piel, más le costaba abandonarla. Y a él nunca le gustó jugar con fuego. La reunión fue una tortura. Las manecillas del reloj se arrastraban con exasperante lentitud, y pasó todo el tiempo conteniéndose para no girarse a mirar al rincón donde ella estaba sentada. Jamás había visto nada tan hermoso. Ninguna de las muchachas ni de las mujeres que habían pasado por su vida podían comparársele. Ella pertenecía a un mundo totalmente distinto. Lanzó un suspiro y se tumbó de lado, en un nuevo intento por conciliar el sueño. A la mañana siguiente empezaría a las 5, como todos los días, que no tenía la menor consideración con el hecho de que sus meditaciones lo hubiesen mantenido despierto. Oyó un estallido, sonó como una piedra contra el cristal, pero el ruido cesó tan rápido que se preguntó si habrían sido figuraciones suyas. De todos modos, ya no se oía nada, así que volvió a cerrar los ojos. Pero entonces lo oyó de nuevo. No cabía la menor duda. Alguien estaba arrojando piedras contra su ventana. Anders se incorporó en la cama. Debía de ser alguno de los compañeros con los que salía de vez en cuando a tomarse un trago, y pensó enojado que, si despertaban a la viuda a la que le alquilaba la habitación, tendrían que vérselas con él. El alojamiento había funcionado bien los últimos años y no quería ser motivo de queja. Con mucho cuidado soltó los postigos y abrió la ventana. Vivía en una planta baja, pero las frondosas lilas le tapaban la vista, levemente, y entrecerró los ojos para distinguir quién lo reclamaba a la débil luz de la luna. Un segundo después, no podía dar crédito a lo que veía. Estuvo dudando un buen rato. Incluso se había puesto la cazadora y se la había vuelto a quitar varias veces. Pero Erika al fin terminó por decidirse. No podía haber nada malo en ofrecer su ayuda. Ya vería después si Charlotte tenía fuerzas para aguantar su visita o no. En cualquier caso, le resultaba imposible quedarse en casa sin más, cuando sabía que su amiga estaba pasando por un calvario. Aún se apreciaban en el camino las huellas de la tormenta de hacía 2 días. Árboles derribados por el viento, basura y porciones de objetos esparcidos aquí y allá formando pequeños montones, todo mezclado con hojas bermejas y amarillas. Pero también parecía que la tormenta se hubiese llevado la película de suciedad otoñal que cubría el pueblo.
En efecto, ahora el aire era puro y limpio, como una hoja de cristal recién lustrada. Maja iba llorando a voz en grito, y Erika apremió el paso. Por alguna razón la pequeña pensó que estar en el carrito en el estado de vigilia era una actividad absurda, y así lo indicaba protestando a todo volumen. Su llanto aceleró el pulso de Erika, que empezó a sudar de pánico. Un instinto primario le decía que debía detener el carrito, tomar a Maja en sus brazos y salvarla de los lobos. Pero supo refrenarse. El camino hasta la casa de la madre de Charlotte no era muy largo y ya le faltaba muy poco. Era extraño que un solo suceso pudiese cambiar de forma tan radical el modo de ver al mundo. Erika siempre había pensado que las casas de la bahía, las que había al pie del camping de Salvik, se alineaban plácidamente como un hermoso collar de perlas a lo largo del camino, vigilantes del mar y de las islas. Ahora, en cambio, era como si una atmósfera sombría se hubiese adueñado de sus tejados, y ante todo, de la casa de los Florín. Dudó una vez más, pero ya estaba tan cerca que se le antojó ridículo darse la vuelta. Tendrían que echarla, si consideraban inoportuna la visita. La amistad se demostraba en los malos momentos, y ella no quería pertenecer al tipo de personas que, por exceso de celo y quizá también de cobardía, se apartaban de los amigos cuando estaban en dificultades. Empujó el carro pendiente arriba resoplando a cada impulso. La casa de los Florín estaba a un buen tramo, y se paró un segundo ante la entrada de su garage para recobrar el aliento. El llanto de Maja había alcanzado una potencia en decibelios de las no permitidas en el lugar del trabajo, así que aparcó el carrito y se apresuró a tomarla en brazos. Durante unos segundos se le hicieron eternos, permaneció con la mano en alto ante la puerta, hasta que decidió golpearla con los nudillos. Tenían un timbre, pero le habría resultado impertinente utilizar un sonido tan chillón. Tras un buen rato de silencio, cuando Erika estaba a punto de darse media vuelta, oyó unos pasos en el interior y Niklas le abrió la puerta. «Hola», dijo Erika en voz baja. «Hola», respondió Niklas, con los ojos enrojecidos de dolor brillándole en contraste con la palidez de su rostro. Erika pensó que parecía un muerto que aún seguía deambulando entre los vivos. «Siento molestar. No era mi intención en absoluto. Solo quería...» Erika buscaba las palabras adecuadas, pero no las halló. Un compacto silencio se interpuso entre ambos. Niklas tenía la mirada clavada en el suelo y, por segunda vez, desde que llamó a la puerta, Erika estuvo a punto de volver corriendo a su casa. «¿Quieres entrar?», le preguntó Niklas. «¿Crees que es oportuno?», preguntó Erika. «Quiero decir, ¿crees que puede ser de alguna...?» Se detuvo buscando el término. «¿Utilidad?». Ha tomado un fuerte calmante y no está del todo... Niklas no terminó la frase, pero ha dicho en varias ocasiones que debería haberte llamado, de modo que estaría bien que la tranquilizaras al respecto. El que, después de lo ocurrido, Charlotte se preocupase por no haberle avisado de que no iría a su casa, le indicaba lo confundida que debía de estar. Pero cuando siguió a Niklas a la sala de estar, no pudo evitar lanzar un gemido de perplejidad. Si Niklas parecía un muerto viviente, Charlotte tenía el aspecto de alguien que ya llevase tiempo enterrado. Nada quedaba de la enérgica, cálida y animada Charlotte. Era como una cáscara vacía, arrojada en el sofá. Su obscuro cabello, cuyos rizos
solían balancearse en torno a su rostro, colgaban en sudorosos mechones. Los kilos de más que su madre siempre le recriminaba resultaban elegantes a los ojos de Erika, que la veía como una de las exuberantes modelos de Zorn. Ahora, en cambio, al contemplarla allí acurrucada bajo la manta, observó que su piel y su cuerpo habían adquirido un aspecto mantecoso y malsano. No estaba dormida, pero sus ojos miraban sin vida al vacío y temblaba bajo la manta como si tuviese escalofríos. Aún con la ropa de abrigo, Erika se abalanzó instintivamente hacia Charlotte y se puso de rodillas junto al sofá. Había dejado en el suelo a Maja, que pareció percibir el ambiente y, para variar, se quedó quieta y callada. «Oh, Charlotte, lo siento tanto». Erika estaba llorando y tomó en sus manos el rostro de Charlotte, cuya mirada vacía no se conmovió. «¿Lleva así todo el tiempo?», preguntó Erika dirigiéndose a Niklas. Él seguía de pie en medio de la habitación, con un leve balanceo. Al final asintió, frotándose los ojos con un gesto de cansado. «Son las pastillas». Pero en cuanto dejó de dárselas, se ponía a gritar y a llorar, como un animal herido. Sencillamente, no soporto ese sonido. Erika se volvió de nuevo hacia Charlotte y empezó a acariciarle el cabello con ternura. No parecía haberse duchado ni cambiado de ropa en varios días, y de su cuerpo emanaba un ligero olor a sudor mezclado con angustia. Movía la boca como si quisiera decir algo, pero al principio Erika no pudo entender nada de lo que murmuraba. Después de varios intentos, Charlotte logró decir quedamente y con voz bronca: «No pude ir, debí llamar». Erika meneó la cabeza con vehemencia sin dejar de acariciarle el cabello. «No importa, no pienses en eso». «Sara no está», continuó Charlotte, mirando por primera vez a Erika, que sintió que sus ojos le quemaban la retina. Tal era el dolor que reflejaban. «Lo sé, Charlotte, Sara no está, pero está Alvin y Niklas. Ahora tenéis que apoyaros mutuamente». La propia Erika oyó que lo que salía de sus labios sonaba a obviedad manida, pero tal vez la sencillez de un tópico fuese capaz de alcanzar la conciencia de Charlotte. Sin embargo, el único resultado fue que su amiga estiró levemente la boca y repitió con voz sorda y amarga: «Apoyaros mutuamente». Su sonrisa parecía una mueca y Erika creyó interpretar un mensaje oculto en el tono amargo de Charlotte al repetir sus palabras, pero tal vez fuesen figuraciones suyas. Los tranquilizantes fuertes podían tener efectos secundarios muy extraños. Un ruido a su espalda la hizo volverse a mirar. Lilian estaba en el umbral y se diría que a punto de ahogarse de ira. Dirigió su centellante mirada hacia Niklas. ¿No dijimos que Charlotte no podía recibir visitas? Aquella situación le resultaba a Erika de lo más desagradable, pero Niklas no pareció afectado por el tono de su suegra. Al no obtener respuesta, la mujer le habló directamente a Erika, que seguía sentada en el suelo. «Charlotte se encuentra demasiado débil para tener aquí a gente entrando y saliendo. Yo creo que eso lo entiende cualquiera». Hizo un amago, como si Erika fuese una mosca y quisiera acercarse y espantarla del lado de su hija. Pero en ese momento afloró un destello de vida a los ojos de Charlotte. Levantó la cabeza del cojín y miró a su madre cara a cara. «Quiero que Erika se quede aquí». La rebeldía de la hija encolerizó a Lilian, más aún, pero
Con un evidente esfuerzo, se tragó su respuesta y se fue airada a la cocina. El alboroto sacó a Maja de su estado de inusual silencio, y la voz chillona de la pequeña cortó el aire de la habitación. Haciendo un esfuerzo, Charlotte empezó a incorporarse. Niklas pareció despertar también de su letargo, y dio un paso solícito para ayudarla, pero ella rechazó su brazo con brusquedad y le tendió el suyo a Erika. ¿Estás segura de que tienes fuerzas para estar sentada? ¿No deberías seguir tumbada y descansar un poco más?, sugirió Erika angustiada. Charlotte negó sin decir nada. Aún balbuceante, logró reunir fuerzas para decir: «Llevo demasiado tiempo tumbada». Después, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «¿No es un sueño?». «No, no es un sueño», respondió Erika, y no supo qué otra cosa añadir. Se sentó en el sofá junto a Charlotte, con Maja en las rodillas, y rodeó con los brazos los hombros de su amiga. Notaba la humedad de su camiseta, y se planteó unos segundos si se atrevía a proporcionarle a Niklas que ayudase a Charlotte a darse una ducha y cambiarse de ropa. «¿Quieres otra pastilla?», preguntó Niklas, sin siquiera osar mirar a su esposa, después de haber sido rechazado hacía un momento. «No más pastillas», respondió Charlotte, moviendo de nuevo la cabeza con vehemencia. «He de tener la cabeza despejada». «¿Quieres darte una ducha?», preguntó entonces Erika. «Estoy segura de que Niklas o tu madre te ayudarán encantados». «¿No podrías ayudarme tú?», quiso saber Charlotte, cuya voz empezaba a sonar más firme a cada frase que decía. Erika dudó un instante antes de responder. «Por supuesto». Con Maja en un brazo ayudó a Charlotte a levantarse del sofá y salir a la sala de estar. «¿Dónde está el cuarto de baño?», preguntó Erika. Niklas le señaló la puerta que había al fondo del pasillo. El recorrido hasta allí se le hizo infinito. Lilian las vio pasar ante la puerta de la cocina, y ya estaba a punto de abrir la boca y disparar una salva, cuando Niklas entró y la hizo callar con una mirada elocuente. Erika oyó su indignado murmurar que subía y bajaba de volumen en la cocina, pero no le dio la menor importancia. Lo principal era que Charlotte se encontrase mejor, y ella tenía plena y absoluta confianza en el efecto benéfico de una ducha y un cambio de ropa. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con estos capítulos el día de hoy. Una disculpa, el fin de semana pasado no pude traerles el libro, y ya les contaré, espero que el día martes, el por qué. Pero agradezco que estén aquí conmigo, espero que les esté gustando este libro. Tiene muchas, como ya les he comentado, tiene muchas personas, hay muchos protagonistas, pero siento que va agarrando un buen nivel, ¿no? Una buena serie, se ve que va a ser un buen libro. Así que pues los invito a que se queden, a que estén conmigo. Si llegaron hasta aquí, vamos a dejar, ¿qué será? Es que ahora sí es muy complicado dejar como algo bonito en los emojis, pero los invito a dejar una estrella. Si llegaron hasta aquí, vamos a dejar una estrellita de emoji. Y pues bueno, no tengo nada más que decirles, más que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del libro. Y pues bueno, ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo capítulo. Bye.